Muy buenas noches, apreciados estudiantes, deseando se encuentren muy bien. Hoy va a tener lugar nuestro tercer encuentro sincrónico. Vamos a dar una espera de 1 minutico, 2 minutos aproximadamente, esperando que se nos unan otros compañeros y si no, entonces estaremos dando inicio. Hola Adriana, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, profe, bien, ¿usted qué tal? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te ha ido? Bien, profe, que estaba corriendo todavía. Yo, ay, no, ya alcanzar a llegar a clase. Ah, bueno, pero que corra significa que te gusta la clase. La verdad, sí, profe. Es que por lo que me gusta, por eso yo, ay, no, me voy. Bueno, cuéntame si ahí me estás escuchando bien o si mejor me pongo la diadema. Yo te escucho bien, profe. Listo. Bueno, Adriana, cuéntame cómo te fue con el desarrollo de esa actividad. Muy compleja, muy difícil. No, profe, pues a mí me gustó. Yo me gocé pudiendo hacer esa actividad. La verdad me gustó muchísimo. Entonces, Ah, pues digamos que no me pareció difícil porque pues es un tema que precisamente me gusta. Entonces, digamos que se me hizo tranquila, relajada. Ya ahorita es donde uno comienza a ver la producción, entonces ahí es cuando digo sí. claro, ya cuando te toque hacer todo el tema de los productos, es donde vas a empezar a aplicar todo eso que proyectaste en esta actividad. ¿Sabes? Aprovecho y te digo algo que noté en tu entrega y es que solo está el video en MP, pues el video, no hay presentación. Ay, no se subió. No, entonces para que por favor me la envíe, sea por la plataforma, por un mensajito. Ah, listo, profe, entonces ya te la envío. Sí, para que tengamos ahí como todos los insumos y poder hacer toda la calificación. Ah, listo, profe, sí, señora. Listo, voy. Entonces voy por aquí a desconectar. Voy a desconectar este teclado para que nos escuchemos mejor. Es que siempre hay un exterior. Ahí me escuchas. Sí, profe. Listo. Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla. Me confirmas, porfa, cuando ya la estés viendo. Sí, Mm. señora. Listo, Adriana. Entonces, en el encuentro de la semana anterior estuvimos pues como abordando todo el tema referente a semiología, ¿cierto? Estuvimos reconociendo esas características del diseño digital en entornos virtuales y análogos. A partir de ahí, entonces, entendimos lo que es la semiología de la imagen y el lenguaje gráfico. Vimos lo que es la multimodalidad, las narrativas gráficas, la experiencia interactiva gráfica. Hoy vamos a hacer como un repaso general de estas 4 temáticas y ya nos vamos a adentrar en el tema de la psicología emocional, pero específicamente en el tema del mercadeo, ¿cierto? Cómo eso influye
y qué influencia, valga la redundancia, tiene cuando un consumidor pues va a tomar una decisión frente a un producto o a un servicio. Entonces, recordando un poco las temáticas de la semana anterior, entendemos que la semiología de la imagen se encarga entonces del estudio del significado que transmite la imagen y que aplicando los principios de la semiótica, signo, significante y significado, pues permiten darle sentido a lo que queremos comunicar. La semiología pues se aplica o tiene uso en áreas como el arte, la publicidad y los medios de comunicación. ¿Cuáles son esos principios que nos permiten como organizar y darle sentido a los mensajes o a las piezas publicitarias que construimos? Son el balance, el contraste, el movimiento, el patrón, la proporción y la unidad que determinan cómo las personas interpretan y reaccionan ante una imagen. La multimodalidad, pues estuvimos viéndolo a través de la sesión anterior y también nos permite identificar que es viable usar la multimodalidad en múltiples modos, ¿cierto? A partir del texto, a partir de las imágenes, a partir de los sonidos, que cuando se agrupan en un producto o, por ejemplo, en un comercial, nos permiten comunicar algo. También nos permite mejorar la comprensión y la accesibilidad, entendiendo que tenemos variedad de públicos, no todos nos sentimos atraídos o identificados por el mismo tipo de formato. Hay a quienes nos gustan más los reel, hay a quienes les gustan más las imágenes o los posts investigativos. Bueno, hay mucha variedad de formatos, entonces cada uno pues comprende de distinta manera, pero la intención es que las personas pues tengan sobre todo un tema de accesibilidad. Y tiene gran relevancia en temas de educación, de marketing y de publicidad. Acá entonces recordamos un poco cómo la multimodalidad la vemos aplicada en anuncios de televisión, en infografías interactivas que me permiten, digamos, ser más autónomo, ¿cierto? Cuando yo tengo una infografía interactiva, pues yo decido cómo navegarla y voy haciendo clic aquí o si me quiero devolver o si quiero pasar al siguiente contenido, porque digamos lo que hay en la unidad 2 no me interesa, entonces hago ese ejercicio de una manera muy autónoma. Y el tema de la realidad aumentada, pues sin duda nos permite sacar un poco, ver esa proyección digamos, de una implementación, de un juego o de un gráfico o de algo que nos están proyectando a través del uso, pues, de esos desarrollos que se hacen y de implementos como lo pueden ser estas gafas que vemos en pantalla. Hablamos un poquito la semana anterior de qué son las narrativas gráficas y básicamente es la forma de contar historias de manera visual. Esto incluye pues cómics, infografías, líneas del tiempo, animaciones y tiene elementos claves como pueden ser las viñetas, los globos, las carteleras, perdón. Vimos los tipos de narrativas gráficas que recordamos entonces que son la infografía, los cómics, las pinturas, las ilustraciones, las animaciones, la línea de tiempo y los esquemas gráficos que nos permiten estructurar y darle sentido a nuestro mensaje. Acá ya vemos unos ejemplos propios de qué es eso de las narrativas gráficas, ¿cierto? Entonces aquí vemos la construcción de un post o una imagen o digamos un flyer que hace alusión al café, ¿cierto? Entonces aquí ya empezamos a adentrarnos un poco mm, en cómo es ese contraste de los colores, que creo que también se los mencioné en la sesión anterior. Entonces vemos aquí cómo en el color oscuro contrasta muy bien el texto blanco, ¿cierto? Aquí ya empezamos a ver pues como una construcción con sentido, ¿cierto? Entonces aquí dice, el café es malo, sí, y el café es bueno, sí.
Entonces ya hay como una comparación y a partir de los iconos, a partir de los textos, a través de todos esos elementos que vimos, que el movimiento, que el contraste, que la proporción, esto va cobrando sentido cuando ya vemos una pieza gráfica construida con un sentido, con un propósito y basándose en esos elementos que estábamos viendo que deben incluir las narrativas gráficas. El cómic, por su parte, pues tiene todo el tema del uso de las viñetas, de estos elementos que dan movimiento. Por ejemplo, acá vemos en el perrito, pues cuando Garfield lo está sacudiendo, pues no, aunque no es un video, no nos van a mostrar pues efectivamente cómo sacude el perrito, pero esas líneas, esas ondas, esa repetición de esta figura del perrito en varias ocasiones, pues permite generar justamente esa sensación de movimiento, ¿cierto? Aquí solo se mueve la cabecita, el resto del cuerpo está quietico, ¿cierto? Como en la lectura que uno puede hacer. Entonces aquí básicamente dice, Garfield está diciendo, pobre de mí, un perro grande, malvado y bestia se muda a mi casa. Entra el perrito, el Garfield pues con su actitud siempre tan amigable, tan poco amigable, lo coge del cuello y lo sacude pues como y ya lo vuela lejos y luego está preguntándose Garfield cómo voy a sobrevivir. Digamos que esta es una Quería mostrarles pues ya con un ejemplo propio pues cómo se ve implementado todo el tema de las narrativas gráficas. Esto es un poco el tema de la ilustración que también estuvimos viendo que hace parte de esos elementos comunicativos y vamos a ver un poco de la animación. Dame un segundito que creo que no compartí el sonido para que escuchen. Oh, ¿qué pasó, muchachos? Vamos a ver rápidamente unos cuantos ejemplos prácticos usando los principios de animación descritos en el libro de The Illusion of Life de Disney. Estos nos ayudarán a mejorar nuestras animaciones en el After Effects, así que venga, vamos a verlos. Estirar y aplastar. Este principio se basa en deformar los objetos o personajes para darles una sensación de peso y flexibilidad. La clave está en no modificar el volumen, es decir, que si aplastamos por un lado tendremos que estirar por otro, ¿se entiende, no? Anticipación. Se usa para preparar al público para una acción que está a punto de ocurrir, y lo solemos hacer con un pequeño movimiento opuesto al de esta acción. Acelerar y frenar. Nos ayuda a crear movimientos más realistas, ya que en el mundo real los objetos necesitan un tiempo para acelerar y frenar. Este principio tiene un par de excepciones, como los movimientos robóticos y las colisiones. Inercia. Cuando un objeto o personaje termina su movimiento, las partes que están unidas a él seguirán moviéndose un poco más allá del punto donde se detuvo y luego volverán a su posición original. El uso de la inercia le da realismo al movimiento, ya que usándola bien parece que el objeto o personaje se mueve de acuerdo a las leyes de la física. Arcos. En el mundo real prácticamente todo se mueve y se deforma con trayectorias curvas o arqueadas. Si aplicamos este principio a nuestras animaciones quedarán mucho más fluidas y realistas. Acción secundaria. Consiste en pequeñas acciones que están en segundo plano y que complementan a la acción principal. De hecho, son consecuencia de ella. Estas hacen que la escena tenga más vida y se vea más natural. Timing. Es la velocidad con la que se desarrolla una acción hasta completarse. Una misma acción, pero con un timing distinto, puede tener un sentido totalmente diferente. Exageración. Aunque pueda parecer lo contrario, al igual que en la tele o en el teatro, si exageramos las acciones vamos a conseguir un resultado mucho más creíble y más interesante. Animación directa y animación pose a pose. La animación directa quiere decir que vamos animando frame a frame de principio a fin. Esto nos da un resultado espontáneo que viene muy bien para elementos que cambian de volumen o forma muy seguidos, como el agua o el fuego, por ejemplo. Por otro lado, la animación pose a pose quiere decir que primero creamos las poses claves importantes y luego animamos entre medias. Atractivo.
El principio del atractivo no quiere decir que el diseño sea bonito, sino más bien se basa en que cada objeto o personaje tiene que tener su propio carisma o algún aspecto interesante que lo haga único, ya sea una princesa o el malo de la película. No se preocupen que en un par de días les subiré el tutorial completo donde les explico todos estos principios detalladamente y con muchos más ejemplos. Además veremos cómo aplicarlos usando el After Effects. Venga muchachos, nos vemos en nada. Listo, Ariana. ¿Cuál de estos principios te llamó más la atención? La exageración. Sí, de por sí es el que más impacto genera, ¿cierto? Porque digamos acá vemos el ejemplo con, digamos, muñequitos, ¿cierto? Pero cuando uno lo lleva a situaciones reales, pues cuando está haciendo ejercicios de producción, pues sabemos que esas interpretaciones o esa fuerza que uno le dé a los personajes, pues obviamente también redunda en la interpretación que como usuarios le demos a un contenido. Bueno, las experiencias interactivas gráficas, pues lo que buscan es esa relación entre usuarios e interfaces en un entorno visual y tiene factores claves como son la usabilidad, la legibilidad, la estética y la personalización. Acá nos valemos de herramientas como la realidad aumentada, las interfaces web o los PDFs interactivos que nos permiten justamente garantizar que el usuario haga una acción y a partir de eso pues se genere otra, ¿cierto? Entonces esto es el tema de las experiencias gráficas. Ahora nos vamos a entrar entonces en el último tema que tenía el elemento de competencia uno y es el tema de la psicología emocional. El tema de la psicología emocional debemos entender que es una rama, obviamente, de la psicología que estudia cómo se desarrollan, experimentan y expresan las emociones y cómo de esta interpretación pues influye en nuestro comportamiento, en nuestras decisiones y en nuestra interacción social. ¿Por qué es importante? Porque sabemos que somos seres emocionales, ¿cierto? Y que a partir de esas emociones tomamos decisiones, tenemos una percepción sobre una situación o algo que estemos viviendo y a partir de eso pues se genera una influencia muy grande en nuestro comportamiento. Tiene una aplicación directa en temas de marketing, la narrativa visual y el diseño de experiencias. Vamos a ahondar un poquito entonces cómo es esa aplicación de la psicología emocional en la comunicación específicamente. Y aquí entonces tenemos que ver que cuando nosotros conocemos a nuestro público objetivo, logramos una conexión emocional. Cuando yo sé a quién le estoy hablando, quién es mi público, si yo sé que mi público son niños, digámoslo, de 5 a 8 años, entonces sé que tengo que ser eh, muy atractivo con esos contenidos que le genere, ¿cierto? Y que a partir de eso, pues ellos se sientan enganchados, porque sabemos que los niños se pueden distraer fácilmente. También nos permite crear contenidos que despierten las emociones, sea deseo, sea alegría, sea nostalgia, y todo esto pues dependerá del público y del tipo de mensaje que yo le esté transmitiendo. Y acá debemos evitar un poco el tema de la manipulación emocional negativa, ¿cierto? Que las personas, si bien queremos que tomen una acción sobre nuestro producto, sobre nuestro servicio, sobre nuestra marca, no debemos entrar de pronto en juegos, digámoslo, emocionales negativos que hagan tomar esa decisión. No debemos ser muy cuidadosos frente a esa percepción que pueda tener el público de mi marca o de mi producto. La psicología emocional en los medios de comunicación, pues volvemos al tema de que debemos comprender el público objetivo, debemos crear contenidos emocionales y atractivos. Sabemos que pues hoy en día tenemos una gran cantidad de información, entonces cómo yo logro diferenciarme frente al resto de las marcas
Y a partir de eso, pues con un contenido atractivo, logro convencer a las personas de que consuman X o Y contenido que yo genere. Debemos generar una conexión emocional y una interacción, ¿cierto? Publicamos en redes sociales, por ejemplo, con una intencionalidad. Genero una emoción, le despierto alegría, nostalgia, tristeza a la persona que está viendo mi contenido, y a partir de eso las personas tienen una interacción, sea un like, sea un corazoncito, sea pues como en redes sociales algún comentario también se puede generar. Entonces buscamos esas interacciones también. Adicional a eso, pues buscamos comunicar de forma ética y responsable y evitar la manipulación emocional. Aquí es muy claro, muy conciso, que debemos ser responsables frente a lo que mostramos de nuestro producto o servicio. Igualmente un tema de la ética. Si yo sé que un producto puede generar X o Y alteración en la salud de las personas que lo consuman, pues debo ser muy transparente al informarle a las personas esa situación, ¿cierto? ¿Eso a qué me lleva? Si yo sé que el producto que estoy promocionando puede generarle afectaciones a las personas con diabetes, por ejemplo, entonces debo ser muy claro con esa información, porque si una persona termina afectada con el consumo de ese producto, pues luego la afectación puede ser para la marca que yo esté promocionando o representando. Entonces debo ser muy clara de cómo muestro esa información, igual que si un producto puede generar una alteración para una persona en estado de gestación, entonces también debo ser muy honesta frente a qué contraindicaciones podría tener el consumo de dicho producto. Finalmente, entonces vamos a hablar de el marketing emocional. Como lo vimos ahorita, pues somos seres emocionales y racionales. Nosotros reaccionamos frente a un estímulo, ¿cierto? Y esta disciplina específicamente del marketing emocional analiza cómo una marca dentro de una estrategia, digámoslo, comercial, tiene un objetivo que es lograr un vínculo afectivo con los usuarios sin que los consumidores o los clientes o los futuros clientes se sientan que la marca, perdón, como algo propio. Digamos que uno a lo largo de la historia pues va teniendo marcas con las que se siente identificado, y hay marcas que uno consume porque le gustan, porque le satisfacen sus necesidades, o digamos X persona la recomendó y a mí me funcionó, ¿cierto? Entonces uno va sintiendo y va generando conexión con las marcas, y ya se va volviendo no solo un tema de me satisface esta necesidad, sino que quiero la marca, conecto con la marca, y a partir de eso pues se genera una relación a largo tiempo. En este sentido, entonces hay pilares del marketing emocional. Vamos a ver los 4 pilares que permiten que ese marketing emocional pues tenga como un sentido, un propósito y una razón de ser. El primer vínculo es el vínculo afectivo marca-consumidor. Cuando las marcas generan una comunicación bidireccional, pues permite que tanto la marca como el consumidor se encuentren en un mismo nivel de comunicación. Y aquí es importante entender que si yo estoy promocionando un producto, un servicio o un bien, pues debo permitir que las personas manifiesten su alegría o su descontento frente a lo que tuvieron como experiencia cuando hicieron o consumieron un producto, o asistieron a un restaurante, o asistieron a un hotel, bueno, al lugar que sea. Entonces yo debo permitirle a esas personas que, por ejemplo, lanzamos un restaurante y estamos en la primera semana, ¿cierto? Y por esa semana entonces tuvimos un descuento, no sé, del 20% en todos nuestros platos. Y eso generó la visita de 400 personas al restaurante.
Como yo sé que es mi semana piloto, por decirlo de alguna manera, debo estar preparado, uno, para escuchar al consumidor, ¿cierto? Saber cuáles son pues, su experiencia como tal en el restaurante, cómo fueron esos platos de comida, si sintieron o tienen alguna sugerencia, porque a partir de eso, entonces nosotros vamos a identificar qué acciones podríamos implementar o mejorar. Y desde el campo comunicacional, pues sabemos que cuando incluimos a nuestros clientes o a nuestros usuarios en los contenidos, pues eso también va generando valor, porque no habla solamente la marca X, sino que tiene unos validadores, tiene unas personas que vivieron la emoción, la experiencia, perdón, y a partir de eso, pues la recomiendan o no la recomiendan. Entonces tenemos que ser muy racionales frente a esa condición de permitir esa comunicación bidireccional. Las marcas deben entender que los consumidores quieren ser parte de ella y esto es un poco lo que vengo hablando y quieren ser escuchados, tener voz y opinar sobre sus productos o servicios y lo veíamos con el ejemplo del restaurante. Si en ese lanzamiento o en esa prueba piloto de una semana yo identifico que hay algo que no está funcionando bien y no tomo acciones que me permitan mejorarla, pues difícilmente eso posiblemente se va a convertir más adelante en una experiencia negativa y por la que las personas decidan no regresar a mi restaurante. Entonces, debemos ser muy conscientes, muy coherentes y generar ese vínculo afectivo en el que escuchemos al consumidor. Las marcas tienen un producto y satisfacen una necesidad, pero los clientes, si bien consumen nuestro producto porque estamos generando una satisfacción frente a una necesidad que ellos tienen, también generan emociones. Y cuando yo no cuido esas emociones que le puedo generar a mi público o a mi consumidor, pues esto se puede volver una bolita de nieve muy grande que puede estallar en otras situaciones. Hasta acá, Adriana, del vínculo afectivo, ¿alguna duda? No, profe, todo ha sido claro. Perfecto. Listo. El segundo vínculo son las experiencias, sensaciones y emociones. Sabemos que las redes y los medios están ante una situación de saturación excesiva de contenido, ¿cierto? Y ante esto, pues tenemos el reto de generar contenidos de valor. ¿Cómo logro yo que Adriana se sienta atraída por X o Y contenido? Tengo que hacerlo a través de el estudio de esas experiencias, de identificar muy bien quién es mi público para poder saber qué tipo de contenido les va a ser más efectivo, ¿cierto? Y aquí nos debemos valer mucho de las experiencias, de las sensaciones y de las emociones que podremos lograr a despertar en una persona o en un cliente, porque a partir de eso entonces tomamos decisiones, ¿cierto? Nosotros vemos que si vamos a comprar un producto y el producto salió con X o Y defecto y hice el reclamo ante la empresa y la empresa no me respondió, eso para mí ya es una mala experiencia, por ende yo no voy a volver a consumir ese producto y no se lo voy a recomendar a nadie, ¿cierto? Si caso contrario la empresa reconoce que de pronto hubo una falencia, digámoslo, en ese lote de producción y hace un correctivo y adicional a eso, a mí me dice, ve Adriana, en contraprestación por la situación que se te presentó, te vamos a obsequiar un bono para que sigas consumiendo nuestros productos y puedas durante 4 meses hacer compras en nuestra tienda. Bueno, Adriana de alguna manera siente subsanada esa dolencia de una experiencia negativa y la marca pues le sigue generando confianza y la sigue consumiendo porque ella tomó la decisión que a partir de esa acción y reconocimiento que tuvo la marca, pues ella se siente confiada
y va a seguir consumiéndola. Entonces, digamos que básicamente las experiencias y las sensaciones se resumen a yo genero un contenido de valor en el que no me quede perdida en medio de la nube de información que recibimos todo el tiempo y permito que las experiencias y las emociones que vive mi usuario pues también las pueda mostrar. ¿De esta tienes alguna duda, Adriana? No, profe, pero yo creo que de más que todo de esa es la que más se ve, la de las sensaciones y emociones. Creo que es la que más hace que la persona lo vea llamativo. Así es la que más influye en nuestras decisiones finales. O sea, Adriana decidió estudiar en la Católica del Norte por algo, ¿cierto? Entonces, eh, porque alguien se la recomendó, porque, bueno, tiene alguna situación que la lleva a cumplir su sueño de ser profesional en esta institución, que muy posiblemente en otra por condiciones, digamos, de presencialidad o de desplazamiento o, bueno, otras situaciones iba a ser muy difícil. Entonces, yo me siento identificada con una marca y tomo una decisión. En Love Market, todos tenemos una marca que amamos y decimos siempre la voy a consumir. ¿Cuál es tu marca con la que tú dices sí o sí la consumo? Samsung, por lo Ajá. más. Samsung, ¿y cuál más? Adidas. Y a días. Mira, entonces, ¿por qué consumes tú esas marcas? Porque te sientes identificada, ¿cierto? Entonces, lo que hacen estas marcas es a través de su concepto enamorarnos y engancharnos, ¿cierto? Veíamos, por ejemplo, el tema de Coca-Cola, ¿cierto? Toda la estrategia de marketing, todas sus campañas publicitarias, cómo generan más allá que de una venta, ¿cierto? De decir estoy vendiendo una gaseosa, incluso la gaseosa pasa a un segundo plano, porque uno lo que dice es, esto es unión, esto es familiaridad, ¿cierto? Siempre en las reuniones familiares ha estado presente este producto, entonces esas marcas nos representan algo y sus campañas obviamente navideñas, pues nos dejan a todos muy enamorados, enganchados y hace que esa marca se quede en la vida de las personas. Lo mismo funciona para Adidas. Si tú ya consumes Adidas, la consumes por un propósito. Habrá quienes dicen, no, a mí me gusta más Nike, a mí me gusta más... no sé, más marcas, pues no tengo como muchas, pero todos consumimos ese tipo de productos por alguna razón, igual que Apple. Tú, en tu caso es Samsung, te gusta cómo funciona, todo lo que ofrecen. Hay otros que consumen más el tema de Apple, ¿cierto? Y entonces consumen el celular, tienen el reloj, bueno, todas estas tipo de elementos que ellos ofrecen y que hacen básicamente que nos enamoremos de las marcas. Ese amor, pues, es un amor, digámoslo, incondicional por la marca hasta que otra marca llegue y nos enamore o nos muestre otros beneficios de consumirla. Entonces, puede que hoy para ti sea Adidas, pero el día de mañana un Nike te ofrezca algo que tú digas, ve, voy a experimentar con esa marca y termines cambiando por ella. Entonces, ¿qué deben hacer aquí las marcas y, digamos, las personas que estén encargadas pues de todo este tema comunicativo? Es crear historias reales con las que las personas se sientan identificadas. Entonces aquí vemos cómo eh, todos los comerciales, por ejemplo, de Adidas o de marcas como Apple, involucran mucho historias reales, ¿cierto? De cómo las personas logran X o Y cosa a través de el uso de sus prendas o el uso de sus dispositivos. Entonces, eso genera un valor adicional, ¿cierto? Cuando yo veo una historia real, perdón, me siento identificada, genera conexión y por ende tomo una decisión de seguir consumiendo esa marca. ¿Hasta acá alguna duda? No, profe, todo está claro.
Aprovecho para tomar agüita porque me voy como cansada de hablar tanto. No, tranquila, Y profe. listo. Y finalmente, la cuarta razón es el marketing de contenido, ¿cierto? El marketing de contenidos lo que hace es que nos permite entender qué quieren nuestros usuarios y cuáles son sus necesidades. Y a partir de eso, yo voy a identificar cómo voy a mostrarle a un público esos contenidos. Y cuando hablo de cómo se lo voy a mostrar, entonces acá cobran relevancia los formatos y las plataformas. No para todas las marcas funcionan las mismas redes sociales, no para todas las marcas funcionan los mismos formatos y lo mencionaba al principio, hay quienes nos sentimos más atraídos por los reels, hay quienes se sienten más atraídos por las imágenes. Entonces es identificar mi público objetivo, cuál es el formato que más le funciona, ¿cierto? Y eso lo vemos mucho, por ejemplo, cuando hacemos estrategias de marketing y hacemos una serie de publicaciones en nuestras redes sociales y las personas interactúan o reaccionan más con ciertos contenidos, ¿cierto? Hay quienes reaccionan más con los videos, hay quienes reaccionan más con las fotos o hay quienes reaccionan más con un post, ¿cierto? Sin embargo, no debemos dejar de lado el tema de las tendencias, ¿cierto? Cómo se está comportando las redes sociales y vemos cómo en Meta, las plataformas pues que se usan de pronto para el tema de la publicidad, pues se ha identificado cómo las personas reaccionan mejor cuando ven un anuncio tipo reel a cuando ven un anuncio en tipo imagen. Entonces, todo eso no debemos dejarlo de lado cuando estemos haciendo todo el análisis del marketing de contenidos. Finalmente, pues también hay una conexión y buscamos que ese contenido resulte útil y de valor para nuestros usuarios. Si yo tengo una marca que está dedicada a la venta de X o Y producto, pues también debo empezar a incluir dentro de mis contenidos información que a ellos les ayude a identificar por qué consumirlo, ¿cierto? Digamos, tenemos prácticas de uso responsable de los recursos. Entonces, pues al consumir nuestro producto estás beneficiando a X o Y población por esta y esta razón. Entonces, hay que hacerlos también parte de eso, que esas acciones también los motiven a consumir o a tener algún tipo de relación con nuestros productos. ¿De esta tienes alguna pregunta del marketing de contenidos? No, profe. Listo. Bueno, vamos a ver entonces ahora cómo implementar una estrategia de marketing emocional. Para eso vamos a ver un pedacito de este video. ¿Sabes cómo cubrir? Voy a adelantarlo por aquí. Listo. Yo creo que por acá más o menos. Ay, se me pasó, se me devolvió. A mí un segundito, vuelvo a... Ok. ¿Sabes cómo cubrir una saturación tan excesiva? Debemos marcar una saturación donde recibimos entre 5.000 y 10.000 o más, y todo útil y de valor. Ahora ya hemos visto cuáles son los 4 pilares fundamentales del marketing emocional, pero ¿cómo podemos implementar una buena estrategia de marketing emocional? A continuación vamos a ver los 6 pasos que toda marca tiene que llevar a cabo para ejecutar este tipo de estrategias. 1. Conoce bien a tu audiencia. Es importante saber qué quiere o qué busca nuestra marca, qué necesidad o emoción queremos cubrir. 2. Selecciona un color o una emoción que quieras transmitir en tu mensaje. 3. Storytelling. Crea una historia para llegar a vuestra audiencia. 4. Crea un sentimiento de comunidad. Buscamos que nuestro público se sienta identificado con nuestra marca. 5. Inspira a tu audiencia. Y 6. Provoca emociones futuras. En los últimos años, las estrategias de marketing emocional han dado un giro inesperado con la ayuda de un nuevo protagonista, los llamados influencers.
Los influencers pueden ayudar mucho a las marcas a realizar acciones de marketing basadas en las emociones, puesto que, como bien indica su nombre, tienen una gran influencia en su público. Los seguidores de estos influencers pueden llegar a sentirse muy identificados con ellos, y eso es la clave para este tipo de estrategias. Los influencers son los nuevos love marks de los que hablábamos antes cuando hablábamos de marcas como Coca-Cola o Starbucks. Los usuarios quieren ser como sus influencers favoritos y harán lo que sea necesario para ser como ellos. Esto implica comprar aquellos productos que ellos consumen. Llegados a este punto, entendemos el marketing emocional como algo imprescindible dentro de nuestra estrategia de marketing para poder llegar al consumidor de forma afectiva y no agresiva. Y hasta aquí el vídeo de Listo, Mariana. ¿Qué percepción tienes de los influencers? Uy, frente a eso yo veo un pro y un contra. Ujú. Porque pues, sí, puede que dependiendo cómo la persona lo vea. Porque lastimosamente hay influencers que pues no hacen buenas cosas y más que todo la, la niñez o la juventud desea hacer eso mismo y muchas veces por cumplir estos retos pueden incluso hasta perder la vida, por decirlo así. Pero pues hay muchos también influencers que desean hacer el bien. Por lo menos ahorita estaban viendo de que un, un señor, bueno, él hace videos como tal de Estados Unidos, se vino a hacer una planta potable para la gente de La Guajira. Entonces, ver que alguien externo de nuestro país vino a hacer eso, que es un influencer que también está buscando ahorita mucha ayuda para esta causa social, pues es eso, ver cómo unos ayudan, pero también ver que hay otros que no aportan mucho a la sociedad. Así es, incluso lo que tú mencionabas de que hay influencers que también hacen de pronto un mal actuar. Hemos visto, pues TikTok tuvo una crisis muy grande producto de esos retos que tú mencionas, que llevó a replantear mucho el contenido que estaban dejando que las personas publicaran, ¿cierto? Entonces aquí vuelve a jugar el tema de la ética y la responsabilidad. Incluso hoy en día estamos viendo un fenómeno en el que los influencers están perdiendo credibilidad, ¿cierto? Justamente por esas situaciones que se han evidenciado y no solo los retos, sino también, digamos, cosas que recomiendan y no terminan siendo tan buenas. Entonces se ha visto mucho que ya esas personas que estaban en ese top, ¿cierto? Que lograron mucha fama, mucho reconocimiento, han entrado como en una curva, pues en una caída, porque ya el mercado incluso los está castigando, las marcas ya no contratan tanto este tipo de personas, y ya de pronto se usa más eso que tú mencionas, uno como marca vincularse a alguna estrategia social o alguna situación, pues que digamos tenga más impacto, ¿cierto? A ver solo una persona que de pronto no puede ser tan positiva para la marca, entendiendo que este mercado pues cambia de manera tan rápida. Vamos a ver este video que nos resume un poco el tema del marketing emocional, de la psicología emocional, de cómo todo esto se encadena en un producto final, como lo es un comercial. This is the second attempt the East Germans made of breaking, but it could be an important point of the race here. Viel Glück und viel Segen. Run for home is on. Can they outsprint each other? Which one is the faster? Just over 300 to go. Going second place, Alberto Stern. And Lipinski now beginning to get away.
Sensaciones, emociones. Claro, profe. Como que nunca es tarde para hacer lo que quiera. Uno, eso. Dos, que la vida también tiene muchos cómplices con los amigos. Ajá. Y tres, de que a pesar de que fue complejo, siempre se vale soñar. Nada es imposible. Ujú. ¿Y cómo viste esa relación de la marca? Que es muy fiel, pues como tal, a lo que hablábamos al principio. Podrán pasar los años y siempre serán los mismos zapatos para poder correr con los que mejor se sienta cómodos. Eso, pero si tú lo ves, la marca incluso pasa a un segundo plano, o sea, uno está tan enganchado viendo el propósito, como lo que quiere lograr esta persona que era corredora, de retomar otra vez como toda esa, o recordar o sentirse vivo por unos minutos, todo lo que genera la complicidad, cómo tantas personas digamos, se interponen ante ese propósito que él tiene, pero a la final sale la marca como la salvadora, ¿cierto? Entonces es muy bonito ver cómo se va construyendo una narrativa, cómo se van gestionando las emociones a través de un video en el que de pronto uno se logra identificar de alguna manera, ¿cierto? Digámoslo, no puede ser su historia precisa de eres corredor, estás anciano y todo esto, pero sí con los obstáculos y como tú lo decías ahorita, los amigos van tomando protagonismo cuando uno quiere lograr algo. Entonces es muy bonito que las emociones permitan justamente que una marca transmita un mensaje sin necesidad de ser siempre la más, digamos, no vimos desde el principio la marca, ¿cierto? Sino que se fue construyendo un hilo conductor que nos llevó a entender por qué esta marca es importante, es relevante y cómo yo me siento atraída por ella. Bueno, el diseño gráfico digital, digamos, lo que es más que estética, es una comunicación eficaz. Vemos cómo todo va cobrando sentido. No es solo hacer un video, hacer una pieza gráfica, hacer un cómic por hacerlo, sino que esto pues va cobrando una relevancia en el entendido de que cada palabra, cada acción, cada movimiento, cada icono, forma que yo desee utilizar o involucrar en mi mensaje, pues tiene un propósito y tiene un sentido. En el elemento de competencia 2 vamos a abordar ya el tema del color, ¿cierto? Y cómo esto influye también en esa forma como nosotros interpretamos y analizamos ciertas situaciones. Vamos a ver este videito como introducción al tema del color. Vivimos rodeados de colores. Son de las primeras cosas que aprendemos a identificar y nombrar. Todos tenemos uno favorito y son una herramienta de identidad tanto cultural como artística. ¿Pero qué sabemos de ellos realmente? ¿Sabes por qué existe el sistema de clasificación de colores Pantone? ¿Cómo nos afecta el color rosa o por qué el naranja no existía antes del siglo XV? Descúbrelo en este video. ¿Sabías que algunos colores eran artículos de lujo debido a su fabricación? El azul ultramarino se fabricaba con lapislázuli, una piedra semipreciosa que solo se podía encontrar en las montañas de Afganistán. Debido a su escasez, su precio competía con el del oro, y por eso se reservaba para las figuras más importantes en una pintura. Se dice que Michelangelo dejó el Santo Entierro inacabado al no poder conseguirlo, y que Johannes Vermeer endeudó a su familia comprándolo. Otro caso es el del tinte del púrpura de Tiro, que se extraía de una secreción de un caracol de mar. Para producir 1 gramo se necesitaban unos 9.000 moluscos, por lo que su precio era altísimo. Isaac Newton es el responsable de la ley de la gravitación universal, del cálculo infinitesimal, de las leyes de la dinámica y de la rueda de color que todavía utilizan artistas para elegir sus paletas.
En sus experimentos, Newton llegó a la conclusión de que el rojo, amarillo y azul eran los colores primarios de los que se derivan los demás, y fue el primero en representarlo con un círculo cromático. El fundador de Pantone, Lawrence Herbert, trabajaba en los años 60 en una imprenta y su día a día consistía en intentar replicar los colores que sus clientes buscaban. A las marcas les interesaba mantener sus colores, lo cual se complicaba porque no estaban estandarizados. Por eso, Herbert desarrolló un sistema de identificación cromática, creando un lenguaje universal de colores a través de números. El color Baker Miller Pink se utiliza para reducir la agresividad en las personas. Estudios en prisiones afirman que ayuda a calmar el ritmo cardíaco y la respiración. Unos 1.500 centros en Estados Unidos cuentan con salas de este color y marcas de ropa lo utilizan para vender sudaderas tranquilizantes. Aunque muchos identifican el rosa con las niñas y el azul con los niños, antes de la Segunda Guerra Mundial estos colores se intercambiaban sin problema. De hecho, a lo largo de la historia, el rosa se ha asociado muchas veces con la masculinidad al provenir del rojo, y el azul considerado más delicado con la feminidad. Se cree que la separación rígida que existe hoy en día se debe simplemente a una estrategia de marketing. Antes de finales del siglo XV y a principios del XVI, el color naranja como tal no existía en Europa. O más bien, podríamos decir que el color sí que existía, pero que no tenía nombre. Se le conocía simplemente como amarillo rojizo. Eso cambió cuando comerciantes portugueses trajeron de Asia los primeros naranjos a Europa. La palabra sánscrita naranja se convirtió en naranja en español, laranja en portugués y orange en inglés, y acabó asociándose al color de forma retroactiva. ¿Conocías alguna de estas curiosidades? La verdad no, profe. Eso sí no las conocía. Ah, bueno. Me alegra que hoy te vayas con información nueva. Hoy sí me voy con información nueva. Listo, Adriana. Esto era pues como lo que yo tenía preparado para el día de hoy. No sé si tengas alguna duda de la siguiente entrega de la actividad o si todo está claro, si quieres que la revisemos. Profe, ya para la segunda actividad es, ahora sí, poner, ya tener como toda la ilustración de lo que presentamos ahorita en el primer trabajo. Ahora sí, mostrar el producto. Ujú, así es. Voy a compartirte mi pantalla. Digamos que acá lo que vamos a hacer es con esos guiones que tú creaste de esos tres productos, ahora lo que vamos a hacer es a crearlos, ¿cierto? A ya llevarlos a lo real, a plasmarlos, ¿cierto? Con esos guiones que tú tienes, lo que vas a hacer es producir, sea la pieza gráfica, por ejemplo, si tú decidiste que vas a hacer un post, haces el post. Para esto te puedes valer de herramientas como Canva, FreePic, bueno, ya las que tú hayas utilizado y hacer toda esa construcción. Lo mismo, si decidiste hacer un reel, por ejemplo, o un video corto, también puedes valerte de herramientas gratuitas que también tengan plantillas, ¿cierto? Que tú lo que hagas es de alguna manera plasmar esa idea o ese mensaje que traes desde tu guión principal y si vas a hacer una historia, pues en Instagram que permita esa interacción, pues también vamos a plasmar en la pieza gráfica cómo se vería ese contenido. Acá lo que vas a hacer es entregar los tres productos finalizados completamente y un video pues que también nos permita identificar una reflexión crítica que tú tengas sobre la efectividad comunicativa de cada uno de los productos plasmados. ¿Qué papel juega en el contexto cultural o social, en la interpretación del mensaje que representa cada producto? Entonces aquí lo que haces es construyes los tres productos finales y a partir de eso
tú con tu criterio, ¿cierto? Con tu conocimiento, con lo que hemos abordado en el curso, con lo que vimos la semana anterior y lo que vimos hoy, específicamente el tema de la psicología del color, perdón, de la psicología emocional, vas a decir cómo eso juega un papel importante en la interpretación de un mensaje frente a un público. Listo, profe. Y ahí entonces también entregas el video y el portafolio o la presentación que incluya las tres narrativas gráficas. En ese mismo producto, profe, o sea, es como dar, digamos, yo hice la presentación en Canva como tal, en esa misma entonces pongo los resultados, como llevar el hilo en esa misma. Sí, no hay ningún problema. Ahí lo que tienes que hacer, pues obviamente es verificar que yo tenga los permisos para ver, por ejemplo, si es un reel, pues que yo pueda reproducir el reel, si es una pieza gráfica que efectivamente pues yo la pueda ver, es básicamente eso, pero puedes manejarla en la misma presentación. Y profe, y si quieres, bueno, hacer lo del reel, pero puedo utilizar algún video que pues no sea de mi cuenta, obviamente agregándolo de las normas APA no hay ningún problema, dando la citación. Sí, debes dar la citación, debes incluir pues obviamente quién es el autor de ese producto y recuerda pues que acá en Canva, por ejemplo, si tú lo usas, pues también hay muchas plantillas que te pueden ayudar, porque sabemos que acá no tenemos de pronto mucho tiempo como para hacer esas producciones propias. Entonces es valerte de pronto también de estas plantillas o estos elementos que no sé si conoces, pues me imagino que ya has explorado un poquito el tema de los reel en Canva. Sí, profe. Listo, aquí ya lo que podrías hacer es reemplazar imágenes o bueno, ya lo como tú lo estás diciendo que de pronto vas a usar el contenido de alguien, pues hacer la debida citación. Ah, listo, profe. Listo. Sí, Bueno, señora. Adriana, entonces ya quedo atenta a que me envíes el material de la actividad uno para terminar de calificártela y quedo atenta entonces a cualquier duda. Vale, profe, entonces ya te envío el correo. Listo, una feliz noche y que estés muy bien. Igual, profe, descansa. Hasta luego. Chao, gracias.